Hola Venezuela, Iberoamérica, gracias por estar con nosotros. Esta es la hora de Contrapeso, la otra opinión. Desde Caracas los saluda Wilber Rosas a esta hora del día. Bueno, ya faltan 6 días para las elecciones del próximo domingo 7 de octubre. Y siempre es importante traer voces calificadas que precisen, que nos ayuden a entender, que ejemplifiquen, que defiendan una postura determinada y un programa específico de gobierno. Por eso, independientemente de la postura política que usted tenga, es siempre importante observar qué debe decir los sectores que tienen mayor peso o posibilidad de alcanzar la victoria este próximo 7 de octubre. Por eso, el doctor José Guerra está con nosotros, economista, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacer un alto en esto de la campaña, porque entiendo también que ustedes andan viajando mucho por el país. Pero doctor, yo lo vengo siguiendo en sus escritos, en el diario Tal Cual, y tenía una inquietud que se la hago ya públicamente y así entramos en materia, que es el manejo que usted hacía de las proyecciones del costo del barril de petróleo y eso cómo podía incidir en el presupuesto nacional y en la fortaleza del gobierno. ¿Usted creía, o me puede corregir en ese sentido, que quizás el ingreso por la cesta petrolera iba a disminuir, porque los precios iban a disminuir? Entonces, ¿nos puede aclarar eso? ¿Qué es lo que usted piensa realmente y qué está pasando en ese ambiente? Bueno, de que todo quisiera darte las gracias por la invitación a estar en tu programa. Y con relación al petróleo, lo que ocurrió hace 2 o 3 meses fue que había una tendencia a la baja, se había aliviado la tensión en Irán, la demanda estaba disminuyendo y el barril de petróleo, el precio empezó a declinar y obviamente ello estaba afectando la economía venezolana. Posteriormente se recuperó o se ha venido recuperando y ha estado oscilando con altas y bajas. Aquí lo relevante es a puntualizar que Venezuela tiene una alta dependencia de lo que ocurre en los mercados petroleros y cualquier situación que pase con el petróleo incide directamente. E incide hasta el punto tal de que por cada dólar que disminuye el barril de petróleo, Venezuela deja de percibir aproximadamente 800 millones de dólares diarios. Esta es una cifra respetable, muy importante, que evidencia pues el estado de dependencia del petróleo, que siempre fue así y ahora se ha profundizado esa dependencia. De manera que si hay una baja en los precios, eso va a incidir negativamente, viceversa, al contrario. Si hay un aumento, eso va a repercutir. Claro, pero no hasta el punto, conversé con un experto petrolero, con David Paravicini, que también estuvo por acá, pero no hasta el punto de desear quizá que el precio del petróleo baje porque eso perjudica a todo el mundo. Yo he escuchado sectores de la oposición que como que auspiciaban ese elemento trágico para la Venezuela, porque ¿cómo se desea para un país ese elemento negativo, muy a propósito de la actuación del presidente Chávez? Es decir, si baja el petróleo le va mal a Chávez, y si le va mal a Chávez le ganamos. Bueno, yo creo que es una actitud muy irresponsable. O sea, los deseos nosotros no influyen en nada en el precio petrolero. Es como si yo deseo que llueva. Pero el hecho de que yo desea que llueva no significa que va a llover, porque eso obedece a una situación climatológica, a un estado del tiempo, a una acumulación en las nubes de agua, de vapor de agua. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que yo deseo. Ahora, puede haber gente que desea que el precio petrolero caiga porque pretenden que pueden perjudicar a un gobierno, pero ese no es el caso mío, porque yo vivo en Venezuela y cualquier disminución del precio petrolero me afecta a mí como ciudadano. Así es. Y me ha afectado. Entonces yo creo que esa discusión de que si los deseos, no, porque si fuese por deseo, basta con que todo el mundo ruegue y le prenda velas a Dios para que los precios suban o bajen y eso no va a ser relevante, no va a influir en nada en el mercado petrolero. Ahora, ¿se está manejando bien PDVSA? Yo creo que no. Yo creo que no y la prueba está en los accidentes. O sea, lo que pasa es lo siguiente, cuando un directivo no está sujeto al riesgo de perder la vida, él cree que no hay problema. Es decir, PDVSA desde el año 2003 para acá ha habido 77 personas que se han muerto. Incluyendo pues esta tragedia. Claro, amén de la importancia que tiene eso, yo me refería al aspecto económico específicamente. Sí, vamos a eso.
Pero no, parece que no se puede desvincular porque es un aspecto gerencial muy importante, porque es la vida de la gente, es la vida de las personas. O sea, ahí no es cualquier cosa, se murieron seres humanos que no van a estar más nunca con nosotros. O sea, eso es un tema relevante. Ahora vamos al punto de vista financiero. El punto de vista financiero, yo tengo muchas observaciones a la gestión de PDVSA. O sea, ahí hay una situación, una empresa minada por el nepotismo. Es decir, hay un conjunto de familias que para mí han privatizado parcialmente PDVSA en cargos fundamentales de la administración de esa empresa, que yo creo que una persona que lo nombra en un cargo de ese tipo, siendo una empresa pública debería apartar el aspecto familiar y más bien valorar los aspectos de capacidad de la gente. Si es una empresa privada no hay problema, tú puedes poner a quien quiera porque esa es tu empresa, pero una empresa pública no puede ser que el jefe de finanzas sea un familiar, que el representante legal sea un familiar, quien que dirige la Casa de la Cultura, la estancia, sea un familiar, es decir, quien maneje los seguros de la empresa, que son multimillonarios, sea un familiar. O sea, hay algo que no está bien allí. Ahora, y desde el punto de vista ya financiero, bueno, una empresa que con un precio petrolero que hoy está a $108 por barril y que hace 5 años debía $5.000 millones y ahora deba $50.000 millones, o sea, la deuda se multiplicó, se exponenció, algo bueno, o sea, algo malo está pasando en esa empresa que la llevó a endeudarse de esa forma. Ahora, el impacto, puede haber un coletazo, puede haber una estela, se mantiene una negatividad por el caso específico del paro petrolero anteriormente, hace 8 años. Es decir, la industria sufrió mucho con ese paro petrolero y la recuperación, ¿todavía se puede sentir esos coletazos de esa situación? Evidentemente que la industria sufrió por el paro, eso no hay ninguna discusión. Eso está fuera de cualquier, digamos, solamente alguien que digamos que no analice los efectos de un paro, digamos, de esa magnitud puede ignorar los efectos que eso tuvo. Pero yo creo que en 8 años o más años ha habido tiempo de recuperar, porque los aspectos no son los operativos, hay aspectos financieros muy importantes que están involucrados en la... Claro, ¿por qué hice esa pregunta muy de perogrullo? Porque a lo mejor la ingenuidad periodística me da para esto. Si ocurrió ese paro petrolero y eso impactó de manera negativa, ¿qué había que hacer con esas personas que estaban allí en ese momento? Es decir, si tú en una empresa tan importante tienes esa situación conflictiva que en definitiva impacta a toda la sociedad, ¿qué debías hacer tú con esos especialistas, con esos gerentes? ¿Por qué se conecta? Porque me dijo que lo gerencial jugaba un papel importante en lo que se está pasando actualmente. Entonces, no, sí, eso es correcto. O sea, yo te digo lo siguiente, o sea, hubo 22.000 personas despedidas en PDVSA, 25.000 personas despedidas. Inclusive, o sea, ¿qué es lo que ha debido hacer un gobierno? Bueno, ha debido calificar con despido a los dirigentes del paro, pero no hacer esa racia que hicieron, gente que estaba de vacaciones, gente que no estaba ni siquiera en Venezuela, los votaron, o sea, sin contemplaciones. Es decir, lo que hicieron fue una racia laboral que hoy tiene sus efectos. Entonces, cuando tú eres dirigente y tú asumes una responsabilidad y una huelga, usted asume su responsabilidad. Pero eso de estar votando 22.000 personas a mí me parece que fue totalmente injusto, inapropiado y perdimos muchas capacidades que hoy están ayudando a levantar la producción petrolera en Colombia, en México y en muchos países del Medio Oriente. Tenemos que hacer el primer corte, doctor. José Guerra está con nosotros. Profundizaremos en breve a través de Contrapeso. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión, con el economista José Guerra, que está con nosotros. Hay que tocar diversos temas por la economía del lenguaje y el tiempo de televisión, pero la gente tiene inquietudes. Es decir, ¿qué hacer? Algo de muy simple. Es decir, yo para tener mi cesta alimentaria, pues, el gobierno me subsidia.
a través de los mercados, Pedeval, Pedevalito, etcétera. Es decir, eso es válido, eso es necesario. ¿Qué hacemos con eso? La productividad en el campo disminuyó, se abandonó el campo quizá, y entonces están importando muchos artículos que antes se producían en el país. Pero ¿qué se debe hacer entonces? O sea, ¿se abandona la gente, no se subsidia? ¿Qué hacemos? Bueno, nunca las soluciones son extremas, una u otra, ahí siempre en el medio hay posibilidades. Fíjate, tú lo has dicho bien, que ha habido un problema de caída importante de la producción agrícola, muy importante, rubros que antes exportábamos, como el arroz, ahora lo estamos importando, productos que nos autoabastecíamos, como los granos, caraota, ahora estamos importando, el café, por ejemplo. Todos recordamos los libros primarios, de la escuela primaria, o de bachillerato, donde decía que Venezuela exportaba café, cacao, etcétera. Hoy estamos importando café. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es una política dirigida al campo, una política que privilegie lo hecho en Venezuela y que el gobierno, en lugar de estar propiciando las importaciones, favorezca la producción nacional. Yo creo que ese es el punto. Pues fíjate, cada vez que tú importas un producto que puedes elaborar en Venezuela, tú estás creando empleo en el exterior, estás destruyendo el empleo local. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Date la vuelta, crear los incentivos para producir aquí y con eso tú generas el empleo en Venezuela. Y yo creo que es una de las grandes tareas y las grandes asignaturas pendientes que hay en el país, una política de producción nacional. No sé si tú te has fijado que hay inclusive ahorita una invasión de carros chinos en Venezuela. Es decir, patrullas hechas en China, de la policía me refiero, ambulancias, etcétera. En los Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo y de la economía liberal, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, ninguno de esos gente compra un carro que no sea hecho en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son los empleos de los americanos. Nosotros no somos más papistas que el Papa, entonces lo estamos trayendo de China, creando los empleos en Shanghái, en Guangdong o en otras partes. No, nosotros queremos mirarnos a nosotros mismos y empezar a fabricar. Pero también hay acuerdos bilaterales, hay acuerdos internacionales, hay acuerdos estatales que permiten que tecnología, que empresas estén llegando al país también, ¿no? Claro, tecnología y empresas, pero no todos los productos importados. O sea, yo estoy de acuerdo que tú tienes que tener acuerdo con los chinos, tienes que tener, digamos, un marco, porque China es la segunda economía del mundo, no te puedes extraer de China. Claro, es un monstruo. Claro, y Cada creciendo. vez que ellos consumen, y creciendo. se mueve el mundo. Pero lo que no puede ser es que tú seas una especie de supermercado de los chinos. O sea, que los chinos te vendan todo y tú no les vendas nada sino petróleo. Es decir, tú tienes que ir a una nueva relación con los chinos, donde tú privilegies que se instalen fábricas de chinos claro, acá. pero no nos debe dar prurito de que seamos un país petrolero. No, tenemos 200 años más de reserva de petróleo. Así es. Y tenemos muchos ingresos que vienen a la faja petrolera. Estaban diciendo que 120 mil millones de dólares en los próximos 10 años. O sea, es interesante eso, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí. De hecho, yo creo que una de las propuestas que hay que retomar en Venezuela, esto es un tema muy polémico, esto no es un tema donde hay consenso en el país, de aumento de la producción petrolera. Es decir, el gobierno en el año 2005 lanzó el plan Siembra Petrolera, que consistía en elevar la producción petrolera desde 3 millones de barriles de petróleo al día en el 2005 hasta 6 millones ahora en el 2012. ¿El resultado cuál ha sido? Que seguimos produciendo los mismos 3 millones de barriles de petróleo. Es decir, pero hay gente que cuestiona que tú puedas incrementar la producción petrolera porque se hacen esta pregunta. Si inundas el mercado. Por eso la pregunta es esa. Es decir, si tú aumentas la producción de petrolera de esa forma, ¿quién te compra el petróleo? Entonces, esto hay que hacerlo gradualmente. O que Arabia Saudita diga, doctor, porque yo he ido a reuniones, he hablado con periodistas, si Alá quiere, entonces bajamos el precio del petróleo. Yo escuché unas reflexiones de esos saudíes que uno se queda pasmado, no obedecen a ninguna ley del mercado, sino que son concepciones ideológicas que uno... Sí, claro, porque los árabes sauditas, fíjate, hay lo que se llama la capacidad cerrada de producción. Los árabes sauditas están produciendo como 8 o 10 millones de barriles al día. Y ellos con una decisión del gobierno del reino, porque no es el gobierno del reino de la Arabia Saudita, ellos pueden incrementar la producción en 2 meses en 3 o 4 millones de barriles al día, ya. Entonces es una capacidad enorme de influir sobre el precio petrolero. Pero debe haber mayor participación del Estado, es decir, debe seguir siendo estatal. No debe haber vinculación del sector privado, es decir, un poco ahí porque es el ataque que ha recibido la oposición en ese sentido, que quiere privatizar PDVSA, etcétera. Bueno, yo lo voy a decir en varios tiempos gramaticales. Lo voy a decir en el presente. PDVSA es una empresa estatal. En el presente continuo, PDVSA ha sido una empresa estatal. Y lo voy a decir en el futuro, PDVSA será una empresa estatal. En mi cabeza, en mi concepción,
No cabe que PDVSA sea una empresa privada. PDVSA, lo que puede hacer PDVSA es asociarse con aquellos capitales que traigan la tecnología, que estén dispuestos a invertir acá, porque PDVSA sola no puede. No puede porque PDVSA está en un conjunto de negocios que le ha requerido un esfuerzo financiero muy grande. Ahora, pero es válido, doctor, tomar los ingresos de petróleo y hacerlos llegar a la población de diferentes formas. Es decir, ellos dicen que han estado invirtiendo en lo social, por eso pagaron los pasivos laborales, muchos pasivos laborales, por eso están pagando a los profesores universitarios de alguna manera, están dando a nuestros viejitos, los están atendiendo. Es decir, eso es válido. Lo que pasa, fíjate, tú estudiaste en un colegio público, me imagino, ¿no? Sí es. ¿Y en una universidad? En la central. Pública. ¿Quién pagaba esa universidad? El Estado, obviamente. El Estado. ¿Y dónde Claro. sacaba el Estado los recursos? Del petróleo. Entonces siempre llegaba. Yo estudié colegio, kinder público, escuela pública, liceo público, universidad pública. Nací en una maternidad pública y me operaron, las 2 veces que me han operado, en hospitales públicos. ¿Quién pagaba eso? El petróleo. Lo que pasa es que antes lo pagaba el fisco por la plata que PDVSA le daba. No PDVSA, antes cuando no existía PDVSA, las compañías petroleras internacionales pagaban impuestos al fisco y el fisco gastaba. Y luego del 76, cuando se nacionaliza el petróleo, la plata la paga ahora PDVSA. Entonces era PDVSA que pagaba al fisco, ahora PDVSA lo hace directamente. Pero era lo mismo. Ahora, lo que sí tiene PDVSA ahorita es más presencia, más propaganda, más valla, más radio, más televisión, de muy alto perfil, pero el Estado siempre hizo eso. Ahora hace más cosas, eso es verdad. Ahora hace más cosas y yo creo en la ayuda social. O sea, yo creo que hay venezolanos que no tienen las capacidades, que no las adquirieron, no se educaron, hay que mejorar eso, que tú tienes que llegarle con la acción del Estado. Tienes que llegarle porque no hay manera de que por sí mismos esos venezolanos puedan encontrar un nivel de vida adecuado. Por eso es válido profundizar las misiones. Por eso es válido, exacto, que llegue la ayuda social. Yo estoy de acuerdo con eso, yo no tengo ningún problema con admitirlo, pero eso tenemos que verlo también, porque si tú la ayuda social, que es, insisto, totalmente válida, porque yo sé que este programa lo ven otros canales, y después me sacan de contexto, entonces después me sacan a ridiculizarlo. Estamos expuestos a lo público. Así es, pero fíjate, tú tienes un problema que es como cuando tú crías un hijo. Si tú le das todo el hijo y no le dices responsabilidades, probablemente no estás criando bien a tu hijo, porque él no siente las responsabilidades por las cuales tú le estás otorgando la educación, etc. Si nosotros a los venezolanos le damos y no le damos las capacidades, no le transferimos capacidades, estamos quedando en lo mismo. Tú le puedes dar a la gente todo el dinero del mundo, todo. Pero si tú no empiezas a educarlo en las capacidades para que se valgan por sí mismos, esa persona lo que va siempre a vivir recostado al Estado. Entonces, ¿qué es lo que queremos aumentar? Las capacidades de las personas. Que tengamos muchos operadores de cámara, muchas personas que aquí lo maquillan a uno cuando uno llegue, muchos productores que tienen una habilidad porque se educaron para eso. Tenemos que hacer el segundo corte en el espacio del día de hoy. Regresamos en breve. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión. Mucha gente está estimulada porque se ha generado toda una publicidad, un llamado, una oferta, una idea de la apertura de cuentas en dólares. Y el ciudadano común dice, bueno, yo también quiero ver cómo mis ahorros tienen mayor fortaleza en el presente y hacia el futuro. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué debemos hacer? ¿Eso es pertinente? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, generalmente cuando en una economía, cuando un país, el ciudadano está pensando en tener sus ahorros en otra moneda, no es bueno. No es bueno, eso sucede por varias razones. En primer lugar, porque hay una inflación muy alta y los ciudadanos tratan de protegerse de la inflación teniendo activos. Y uno de los activos más importantes es el dólar o el euro o cualquier otra moneda. O comprar un bien. Y es preocupante porque si tú incentivas a que la gente tenga
dólares, la gente deja de pensar en bolívares. Entonces la gente está sacando toda la cuenta permanentemente en otra moneda. Eso es lo que ha descarrilado algunas economías como la de Argentina, en un tiempo a Perú y a todo Sudamérica, pero básicamente a Argentina y a Perú, que la dolarización de la economía. Ahora, es extraño que esto ocurra en un gobierno que en el año 2008 dijo que iba al Bolívar fuerte, una economía fuerte, una moneda fuerte, un país fuerte, y que ahora esté propiciando que su ciudadano tenga su depósito en otras monedas. Es una contradicción. Pero es que tal vez lo grave no es eso, sino que hay una ilusión que no se está materializando, porque tú no puedes, si tienes 50 dólares en tu casa o 100 dólares en efectivo, tú no puedes abrir la cuenta con eso. El banco no te lo acepta. La única forma que tú tengas para abrir una cuenta es que a ti te hayan asignado unos dólares a través de Cadivi o el Sigme y te haya quedado un remanente o estén por asignártelo. Entonces tú dices, bueno, no me lo pongas en el banco tal de Nueva York o de Miami o de cualquier otra parte, pónmelo en el banco de aquí de Venezuela. Entonces yo con una tarjeta de débito voy al exterior y la paso y la gasto. Preguntas muy directas porque la gente también quiere saber. La gente le hablan del oro, de las reservas internacionales en oro, de cómo se repatrió ese oro a Venezuela. El manejo de nuestras reservas en ese sentido. El oro en este momento, ¿qué representa para Venezuela y qué representa muy someramente, pues, para que la gente entienda el oro en este momento en el mundo? El oro representa todo, todo. Déjame tratar de explicarle a las personas lo siguiente. Venezuela tiene lo que se llaman las reservas internacionales. Fíjate, este billete que yo tengo aquí es de 100 bolívares. Este billete tiene su razón de ser, porque detrás del billete hay un respaldo, que son el oro, los dólares, los euros, que tiene el Banco Central. Eso se llama reservas internacionales. Si no, este fuera un papel cualquiera, sin valor. Esto es lo que identifica o diferencia a un billete que emite el Banco Central de un billete del juego de monopolio, por ejemplo, que nadie lo acepta porque no tiene respaldo. Ahora bien, estas reservas se componen básicamente de efectivo, títulos valores, es decir, bonos que emiten otros gobiernos y que tiene Venezuela, una moneda que saca el Fondo Monetario que se llama Derechos Especiales de Giro y el oro. Hace 6 años, Venezuela tenía 45.000 millones de dólares en reserva. Hoy tienes 24.000. Ha bajado dramáticamente. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que ahorita... Pero dicen que para el país, para el tamaño, ¿es suficiente estos 24.000? Muy insuficiente. Chile tiene 60.000 millones. Colombia tiene 45.000 millones. Es insuficiente. El gobierno dice que lo ha invertido en desarrollo social, en infraestructura. No, está muy bien que lo invierta, pero tú no puedes invertir dejando la moneda sin respaldo. Entonces, hoy que está hablando contigo, de esas reservas, el 80% es oro. Entonces, Venezuela repatrió el oro porque fue una decisión soberana, repartió el oro y... Era una decisión soberana. Sí, no, eso lo podías hacerlo. Sí, lo que ocurre es que generalmente los países tienen oro en el exterior porque hacen negociaciones, etcétera, y sencillamente lo ponen en el exterior. Ahora, si tú empiezas a vender el oro y no tienes efectivo, es porque te quedaste sin caja, que es lo que está ocurriendo aquí. No hay dólares, punto, no hay dólares. No hay dólares. Esta es la balanza de la opinión pública, doctor, que se mueve de acuerdo a los indicativos en el día de hoy y todos los días. Se va moviendo el Twitter, la cosa, y se pone a veces más chavista, a veces más opositora, pero en todo caso muy didáctica en el día de hoy que queremos hacer el programa así. Fíjate que algo interesante, que usted es un economista de oposición. No, yo soy un economista venezolano. ¿Por qué dudó en eso? No, porque yo no veo el país entre opositores y no opositores. Yo pensaba que usted era de Capriles. Que sí, usted sí estoy con Capriles, claro que estoy. Pero, entonces es de oposición. Sí, lo que pasa es que yo no soy una persona oposicionista al gobierno. Soy una persona que no está de acuerdo con lo que es el gobierno y estoy con otra opción. Pero no es que tenga una oposición encendida, virulenta contra el gobierno, sino pienso que estoy razonando mi punto de vista y sencillamente no estoy de acuerdo. Pues. No estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno en muchas cosas y en gran parte de lo que hace el gobierno. Pero el ataque frontal a Capriles y a lo que representa es que este elemento ideológico, lo de la derecha, lo de ser, vamos a subrayarlo, aunque no me gusta el término de la oligarquía, del término
del capital privado. Es decir, ¿por qué se atacó tanto y por qué eso ha permeado tanto hasta el punto que en el propio comando han tratado de diferenciarse? Aquí estuvo Ismael García y defendió el hecho de que Capriles no es de derecha, Capriles no es un oligarca, Capriles es de centro izquierda. Eso permeó en la opinión pública. Lo que pasa es que cuando tú planteas la situación ideológica de que una persona es de derecha e izquierda, eso es, en estos tiempos, eso es una discusión fuera de lugar. La persona que se llama de derecha e izquierda, eso es muy viejo, viene de la Revolución Francesa, Sí. porque en el Parlamento los que eran contestatarios se sentaban en el lado izquierdo y los que estaban apoyando al antiguo régimen en el lado derecho. Entonces de ahí viene izquierda y derecha. Jacobinos, girondinos. Jacobinos, girondinos, exactamente. Entonces, lo que ha ocurrido es que nosotros hemos adoptado la tesis del progreso. Y la tesis del progreso nos permite a nosotros deslindarnos del problema ideológico. En términos financieros, ¿qué significa progreso? Algo muy básico, que la gente viva mejor. Que el venezolano viva mejor. Nosotros lo que queremos es que el ciudadano ¿Que viva mejor es más justicia social? Que viva mejor es que el ciudadano, varias cosas. Uno, que él tenga un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades, que puede ahorrar, y que él tenga un conjunto de otros bienes, no tanto materiales como bienes intangibles, el valor de la libertad, el valor de la democracia, el valor de la tolerancia, el valor del respeto, el valor de la convivencia democrática, que tú y yo podamos tener posiciones distintas y yo te respete tu posición y tú respetes mi posición sin agredirlo. La idea de que no puede haber una idea totalitaria, envolvente en el mundo, que haga de una ideología una religión. Claro, podemos acordar y converger en el hecho de los puntos cardinales o los derechos cardinales del hombre. Usted habló de uno, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, que es fundamental. Ahora, el gobierno viene invirtiendo con limitaciones, alcances, proyecciones, etcétera, en la llamada misión vivienda, que genera una respuesta inmediata en el imaginario. La gente está esperando su vivienda. Y una cosa, desde el punto de vista publicitario, mercadotécnicamente político muy válido, es que está mencionando y señalando todo lo que se está haciendo en esa materia. Eso es una inversión en el área social. ¿Eso es bueno, es positivo, es negativo? Bueno, siempre que tú le vayas a solucionar el problema a una persona que no tiene una casa y la ayudes, eso es positivo. Eso es positivo. Aquí se construyó Caricuao, 23 de enero, Propatria, Simón Rodríguez, todo lo que fue la construcción del Banco Oro, eso es muy positivo. Pero fíjese que antagónicamente el comando de Capriles no ha utilizado esos elementos, esos argumentos, porque eso lo construyó Acción Democrática. No, lo que pasa es que la historia está allí, tú no puedes ignorar. Tengo que hacer un corte, pero vamos a regresar y seguimos conversando con José Guerra. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión. Y es válido desde el punto de vista de la expectativa electoral generar eso. Pues yo te ofrezco tal cosa, una esperanza. Entonces, ¿y cómo se contrapone eso? Reiterando el tema de la misión vivienda, cuando yo te estoy presentando. Es decir, si tú le diste a 100.000 personas una casa, eso van a generar opinión pública. Y la gente las 100.000 que se están construyendo adicionales, es una expectativa. Capriles me está diciendo, yo voy a hacer tal cosa y te está presentando esto. Desde el punto de vista de su interpretación, doctor, ¿qué genera esto de impacto en estos días ya finales? Bueno, ahí hay dos cosas. Está muy bien que a las personas le doten una vivienda, etcétera, pero hay dos situaciones. Mira, a mí me parece que es algo que tú utilices a una persona. Le vas a dar vivienda, pero que la utilice para hacer campaña política, eso es denigrante para mí. Ahora, si la persona voluntariamente dice, mira, a mí me dieron mi vivienda, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, no hay ningún problema. Pero eso de estar, de verdad, haciendo propaganda, abusando de la gente que le da una vivienda, yo de verdad que yo no llegaría hasta eso.
Claro, Perdón, pero eso no es a priorístico. No, está decir bien. eso, que tú estás utilizando a la gente, porque la gente, si a mí me dieran una vivienda y yo quiero decirlo, Por supuesto, no no, es puedo un acto decir. voluntario. Pero el otro que te quería mencionar es lo siguiente. Cuando tú vas a hacer una política de vivienda, tienes que dar a la persona el título de propiedad de la vivienda. No un título de adjudicación, sino el título de propiedad. Porque el título de propiedad te permite el usufructo de la vivienda, la disposición de la vivienda. Es decir, que yo puedo vender mi vivienda que me entregaron, comprarme otra, porque la vivienda me pertenece. Y yo creo que eso es lo que está faltando en esta política, que hace falta que la gente tenga el título de propiedad y que si no se lo han dado, tienen que dárselo para que la gente se pueda sentir que la vivienda le pertenece, porque si no puede seguir siendo el Estado. pero es importante en este momento que el gobierno intervenga al sector, por ejemplo, inmobiliario, alquileres, compra y venta de casas, apartamentos y terrenos, en el sentido específico de evitar la especulación. Es importante lo que ha hecho el gobierno en ese sentido. Sí, y muy malo. Anda a buscar un apartamento alquilado ahorita, o una casa, a ver si la vas a conseguir. Nadie quiere alquilar. Acabaron con el alquiler en Venezuela. Gente de los barrios de Venezuela que alquilaba una pieza, ahora tiene miedo a alquilarla por toda la inseguridad que hay. Y ya está pasando algo peor, no sé si sabía, que ha habido enfrentamientos entre inquilinos y pequeños, no grandes propietarios, gente de los barrios de Katia, 23 de enero, los Eucaliptus, Magallanes, etcétera, Petare, que tenía un piso, le construyó un anexo y lo alquilaba con un medio de ingreso. Ahora las personas no están haciendo eso. Acabaron con el alquiler de vivienda popular en Venezuela, porque tenían la idea de que había unos grandes consorcios que alquilaban vivienda y que estaban especulando con la gente. Tratando de resolver un problema, no lo resolvieron y crearon un problema adicional. ¿Ser progresista es acercarse más a lo popular o ser populista? No, ser popular. Ser popular. Sí. ¿Pero eso no es también ser utilitario de alguna manera? No, el populismo sí es utilitario, pero lo popular no, o sea, el elemento popular, ¿por qué el elemento popular? Porque es que la gran mayoría de los venezolanos forman parte de los estratos populares. Ahora, ¿Capriles es clasista? No, para nada. Pero dice la gente, porque estos son cosas que me llegan al Twitter todos los días, uno le pregunta a la gente que maneja el tema. La gente dice, es que Capriles no se parece a mí porque Capriles viene de una clase alta y él no sufre lo que yo sufro. Él no se ha montado en un jeep ni ha ido a un barrio. Entonces, ¿por qué debo votar yo por él? Ahora, el hecho de que tú hayas nacido en un hogar que no es pobre no significa que tú no tengas sentimiento por los pobres. Bolívar, por ejemplo, fue un oligarca, o no fue un oligarca Simón Bolívar. Pertenecía a la alcurnia caraqueña. Y un hombre que dio su vida por la independencia del país. O sea, el hecho de que tú hayas nacido en yo no nací en un hogar Claro, pobre. es válido guardar las distancias en esos casos porque claro, son hombres de la historia sí, muy está bien, pero, importantes, ¿no? pero yo, por ejemplo, yo no nací en un hogar. Mi papá era un chofer y mi mamá era una maestra. Un hogar clase media. Y yo quisiera que todos los venezolanos estudiaran y progresaran y mejoraran, que fueran a la universidad, que se capacitaran y cosas, como yo lo hice. O como para hablar en primera persona. Es decir, el hecho de que Enrique Capriles haya nacido en un lugar que no es pobre, no significa que no tenga sentimiento por los pobres. Porque si vamos a eso, es decir, hay mucha gente que hoy está con el presidente que se ha enriquecido bajo este gobierno y que tampoco podrían tener sentimiento a favor del pueblo, y eso no es el caso. Claro, pero no privilegia el hecho de que tú conozcas a ciencia cierta lo que te ha sucedido alrededor del punto de vista de la economía, la finanza, lo que padeces, sientes todos los días. Eso, ahí es donde están las diferenciaciones, que es lo que han hecho en el juego propagandístico electoral, ambos comandos, ¿no? Capriles queriéndose acercar mucho a lo popular y aquellos profundizando en lo que le es propio. Ahora, fíjate que eso es que si tú empiezas a atender como una especie de barrera para que un candidato no entre a los sectores populares, es porque tú no estás seguro, estás inseguro de tu acción. O sea, ¿cuál es el miedo a que Enrique Capriles le hable a los sectores populares? ¿O estás fortaleciendo tu mercado? Está bien, pero lo fortalece tratando de impedir que el otro, digamos, le llegue con un mensaje. Y yo creo que al final eso, con los medios de comunicación de hoy, con las visitas casa por casa, pueblo por pueblo, eso prácticamente es imposible que tú puedas tender una especie de muro de Berlín para que un candidato no se acerque a los sectores populares. Te pongo el ejemplo. El partido AD, tal vez era el partido con más arraigo popular en Venezuela, fue el partido. Y los líderes AD no eran líderes que venían de las clases bajas, eran líderes de clase media. Entonces, pero fue el partido más popular en ese sentido. Y hoy, casualmente se está dando que el Partido Socialista Unido, el PSV,
no lo forman los sectores populares. La nueva oligarquía está en el PSV. Sí, puede haber oligarquía, pero hay mucho pueblo también ahí, ¿no? Porque Muchísimo, pero también, porque acuérdate... es que es lo que estábamos hablando anteriormente, no son marcianos, de alguna parte sí, salieron. sí lo hay, pero hoy, si tú me dices a mí, ¿dónde están los ricos de Venezuela? Yo te decía que están en ese partido, ¿yo? No están en otros partidos. Estuvieron en otros partidos. Hoy están en el partido PSV. Los que de verdad tienen plata en este país. En este momento, los pobres van a ser más pobres, la clase media se va a consolidar, es decir, las medidas que se están tomando o qué debería tomarse. Redacto mejor la pregunta para después, los días venideros, a objeto de transformar la realidad social. Mira, fíjate, aquí lo ideal es que el sector popular dé un salto cualitativo y cuantitativo. Un salto cuantitativo en términos de ingreso, que mejore su ingreso. Yo creo, estoy convencido, no tengo dudas de una sociedad más igualitaria, más, digamos, más progresista en ese sentido. Lo entiendo así, que aumente el ingreso. O sea, tú no puedes tener una persona ganando un salario mínimo y otros ganando 40 salarios mínimos. Eso es aberrante para un país. Pero fue bueno. Fue malo, eso es muy malo, esa división. Pero también, aumentar el salario mínimo fue bueno. No, es que los salarios mínimos, ese no es el problema, porque tú lo aumentas y si no se resuelve el problema de la inflación, el salario mínimo se disuelve. Pero lo que te quería decir es que hay un aspecto también cualitativo, que tú tienes que capacitar a las personas. Eso yo creo que es el mensaje fundamental. Mira, tú examinas alrededor tuyo, alrededor el problema es crear capacidades en la gente, para el trabajo, para la cultura, para la educación, porque sin eso no resuelve. Tú puedes transferirle a la gente, es como el boxeador cuando se ganaba el título, que a los 2 meses estaba arruinado, porque él lo que sabía era golpear y sabía hacer fintas y pelear, pero no tenía las capacidades de administrar, las capacidades para gerenciar y manejar esa cantidad de dinero que había ganado. Entonces se trata de eso, es transferir capacidades a los venezolanos. Tengo que hacer un corte, pero volvemos en breve. En Contrapeso, la otra opinión. Continuamos en Contrapeso en esta suerte de programa didáctico, informativo, que es lo que hemos tratado de realizar en el día de hoy con los aportes del economista José Guerra. Hay que tomar medidas económicas, sea cuales fueren el resultado del día 7, se van a tener que adoptar medidas. Es decir, si se está preparando un paquetazo del lado de oposición, o tendrían en la mano eso, hay que hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre ese paquetazo y el que adoptó Pérez? Muy brevemente. No, aquí no hay ningún paquetazo, aquí lo que hay es un conjunto de medidas para poner la economía a crecer, para bajar la inflación, para mejorar la distribución del ingreso, y una de esas medidas básicas ahorita es, que se ha propuesto por parte de Capriles, un plan llamado Hecho en Venezuela, para privilegiar la producción nacional, para crear empleos en Venezuela. Hay otra propuesta que es un gran plan de infraestructura. Bueno, basta salir a las ciudades para ver cómo está la infraestructura del país. Tomen la regional del centro, de Caracas a Valencia, para ver cuánto tiempo tardan y el peligro que significa manejarla en la nocturnidad. Un plan para mejorar las autopistas, descongestionar las ciudades. Esto requiere una inversión muy grande, pero sobre todo va a crear empleos en Venezuela. Yo creo que esos son los aspectos básicos de ese plan. Hay un plan para generar 3 millones de puestos de trabajo a lo largo de ¿Eso es viable? Sí, ¿Es sustentable? Perfectamente. Fíjate, es una buena pregunta la que hace Wilmer. Fíjate, todos los años se incorporan a la fuerza de trabajo en condiciones de trabajar 500.000 personas. ¿Dónde van a trabajar? ¿En el gobierno? Todos van a trabajar en el gobierno. ¿A dónde van a trabajar en el gobierno? Nosotros queremos que haya un esfuerzo público y un esfuerzo privado. Pero el gobierno dice que debe haber un sector privado con mayor justicia social. Por supuesto. Con más equilibrio, que quiera su país realmente, claro. No que lo explote ni que utilice la posibilidad de generar capitales golondrinas, ¿no?
Bueno, pero lo que se trata es de que haya una armonía entre el sector público y privado, que los dos puedan trabajar en equipo, que los dos puedan trabajar armónicamente, y eso es lo que nosotros queremos. El gobierno que ha hecho es destruir las capacidades. Es decir, cuando tú expropias una empresa, tú estás expropiando el empleo. Nosotros queremos no que expropien, que creen más empresas, que haya más canales de televisión, Bueno, que haya más radio, que haya más... En palabras para Venezuela, la Fundación Banesco, cuando trajo a Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz y fundador del Grameen Bank, el llamado Banco de los Pobres, él decía que se tiene que construir empresas que no generen ganancias. Sí. Bueno, lo que pasa es que las empresas tienen que generar un cierta ganancia, porque si no, ¿cómo pagan y cómo funciona? Fíjate, a mí me gusta que las empresas ganen plata. ¿Sabe por qué? Porque pagan impuestos. Entonces, cuando tú, una empresa como este canal, te pongo este canal que usted trabaja acá, si este canal da dividendo, paga los impuestos. Y con los impuestos yo puedo arreglar las calles, pagarle a los policías, pagar a los maestros. Este es el círculo virtuoso de la economía. Ahora, perdón, si la empresa pierde, entonces no hay empleo, empiezan a votar a la gente y el fisco no recibe plata. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que pierda o que gane? ¿Esta cultura impositiva en Venezuela se ha logrado a través de este gobierno? ¿Usted cree? No, eso viene desde el CENIAC. Pero pero ¿se ha fortalecido ahora? Eso es una trayectoria que viene desde que se creó el CENIAC, que es muy positivo, que los venezolanos paguemos impuestos, pero que debemos pagar impuestos, pero también exigiendo, porque tú de nada vale pagar impuestos y tú no tienes la retribución en los servicios. Porque ¿cuál es la filosofía del impuesto? Que tú contribuyes con el fisco, pero el fisco te retribuye a ti lo que tú pagaste en servicios Pero públicos. el venezolano debería pagar menos impuestos ahora. Para nosotros, como está, la situación está bien. Nosotros creemos que no hay que subir el IVA, no hay que subir el impuesto sobre la renta, y lo que hay que hacer más eficiente es el gasto público. ¿El gasto público implica reducción de la nómina de los empleados? No. Si el empleado público está pensando ahorita, Capriles me va a votar. No, para nada. Nosotros lo que queremos es más bien vindicar al empleado público, levantarle su estímulo, su estima. Mira, yo vivo aquí en Chacao y cerca de mi casa, mi apartamento, están varios organismos públicos. A mí de verdad me da indignación cuando veo que obligan a esos empleados, porque yo veo cuando están comentando, que los obligan a ponerse de rojo y a pararse en un semáforo a repartir propaganda. Eso tiene que acabarse. Tiene que acabarse. Aquí el empleado público, si quiere ir a un acto político, va voluntariamente, porque la política es voluntario. Tú no puedes exigir a nadie a cambio de un trabajo que hipoteque su dignidad. Y nosotros vamos a respetar. Nadie se va a poner una camisa de ningún color político, ni va a estar ahí obligado a asistir a ningún mitin, a ninguna actividad política, si eso no es su voluntad. Yo creo que eso es un punto fundamental y el empleo se le va a garantizar. Claro, pero y te la digo punta yo, del iceberg de la diferencia de la mesa de la unidad cuando mandaron a votar por tarjetas diferentes y Primero Justicia haciendo una proyección de su tarjeta no implica que son así hacia el futuro. No tiene nada que... No, eso son cosas partidistas. De cada partido quiere, pues, posicionarse. Yo fui un empleado público. Yo trabajé 22 años en el Banco Central. 22 años. Y yo quiero que esa experiencia se repita, de que nadie esté obligado a ponerse ninguna camisa obligado de un color político, que se le garantice su estabilidad, sus beneficios sociales y que se respete la dignidad del empleado público. Porque aquí se ha mancillado, se ha humillado. Yo tengo familiares que son empleados de un organismo público y lo han obligado en contra de su voluntad a ir a actos públicos. Aquí hubo personas que tuvieron que ir del país por una lista infame llamada la lista de Tascón, que hoy están fuera de Venezuela porque los pusieron una especie de apartheid político y los execraron de cualquier posibilidad. Eso no es ni de Chávez ni de ningún otro gobierno. Por cierto que mucha gente en el Twitter que me reclamó porque no le hice énfasis a Ismael García de que él habría participado en esa lista de Tascón, que es uno de los principales adalides de la oposición en este momento. Quien lo haya hecho está mal hecho. Porque tú no puedes exponer a una persona al desprecio público ni negarle la oportunidad de trabajo por tener una ideología política. Tengo que hacer los tips de contrapeso. Están insistiendo con mucha impaciencia, diría yo, con mucha profundidad en el tema de que yo tome posición pública. No, yo no voy a tomar posición pública. Yo estoy trayendo a los personajes, a los sujetos políticos, a los protagonistas de la historia contemporánea y ellos son los que tienen su posición política. Yo estoy generando la idea de que ellos contribuyan a que nosotros entendamos qué está pasando y qué debe usted asumir el próximo 7 de octubre.
Pero no es mi labor, yo tengo mi posición política, no es mi labor en este momento. ¿Para qué sirven las redes sociales, el Twitter, el Facebook, si usted no lo utiliza de manera correcta, adecuada? Somos miembros de una sociedad de la información, pero esta tiene que ser utilizada de manera correcta. Hay que revisar lo que estamos haciendo y lo que generamos a través de esas redes sociales. Si una posición fue brillante y un discurso extraordinario, fue el de Dilma Rousseff en la Organización de Naciones Unidas hace algunos días con respecto al tema del bloqueo cubano. Nadie quiere ese bloqueo, no lo merece el pueblo de Cuba, y ratificamos la importancia de lo que generó en la opinión pública internacional la presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff. Ahora van a decir que Dilma Rousseff también es controlada por el presidente Chávez. Bueno, ustedes saben cómo soy yo digo las cosas, cómo las interpreto, lo que siento, y a mí nadie me dice, diga esto o diga aquello. Bueno, José Guerra, gracias por haber venido en el día de hoy al programa. Contrapeso está en la recta final, vamos a tener algunos programas especiales para el 7 de octubre y yo regresaré cuando Dios así lo permita. Hasta entonces.